Durante el sueño, miramos hacia nuestras envolturas exteriores, cuerpo físico y cuerpo etéreo. En ellos viven todas las fuerzas que nos fueron dadas por entidades divino-espirituales, las que en el curso de un sinnúmero de millones de años trabajaron para construir este templo de nuestro cuerpo físico. En este hemos vivido desde el periodo de la Lemuria y cada vez más lo hemos deteriorado. Originariamente nos fue dado a través de los estados planetarios de Saturno, Sol y Luna. Seres divinos vivían y actuaban en él durante esa evolución. De modo que podemos decir, nuestro cuerpo físico es un templo construido por dioses. Ellos lo edificaron de la materia sólida. En nuestro cuerpo etéreo poseemos las sustancias sutiles de nuestra naturaleza humana, pero el hombre no las ve porque las influencias luciféricas y arimánicas le quitan la capacidad de percibirlas. En el cuerpo etéreo también vive lo que pertenece al Sol, y desde el Sol resuena la armonía de las esferas. Lo que detrás de lo meramente físico proviene de los dioses. En el cuerpo etéreo viven, pues, supremos dioses que tienen afinidad con los dioses del Sol. Los cuerpos físicos y etéreos representan los principios más perfectos de nuestra naturaleza. Durante el sueño, abandonados por nosotros, entidades divinas obran y tejen en ellos. Hemos dicho que desde el principio el autor del Evangelio de Mateo debió poner su atención sobre el cuerpo físico del Cristo Jesús y así debió proseguir. Sin embargo, materialmente el cuerpo físico ya no existía, porque lo había dejado a los 12 años de edad. No obstante, las fuerzas divinas habían pasado al cuerpo físico del Jesús natánico, y el cuerpo físico de Jesús de Nazaret fue tan perfecto porque quedó compenetrado de las fuerzas traídas del Jesús salomónico. Imaginemos ahora cómo el autor del Evangelio de Mateo ve al Jesús que muere en la cruz. Ese momento también lo contempla desde el punto de vista que le es propio. Lo espiritual del Cristo deja el cuerpo físico y con ello lo divino que había contenido. La atención del evangelista se dirige hacia esta separación. Lo interior del Cristo Jesús se separa del elemento divino existente en la naturaleza física. Las palabras en los misterios antiguos con respecto a la separación de la naturaleza espiritual humana del cuerpo físico para percibir el mundo espiritual siempre rezaban: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? El evangelista las cambia y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues fija la atención en este abandonar. El autor del Evangelio de Marcos describe cómo las fuerzas exteriores del aura solar se unen con el cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo del Cristo se halla en las mismas condiciones que nuestro cuerpo etéreo durante el sueño. Como en ese caso se separan las fuerzas exteriores, así también salieron esas fuerzas en el momento de la muerte de Jesús. De ahí se explica la identidad de las palabras en el Evangelio de Marcos. El autor del Evangelio de Lucas pone la atención en el cuerpo astral y el portador del yo, y por esta razón
no emplea las mismas palabras. En aquel momento, el cuerpo astral de Cristo vive la máxima expresión de misericordia y amor. A ello corresponden palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la palabra de amor que únicamente del cuerpo astral puede emanar. Así también se manifiesta lo que de humildad y sumisión puede emanar de este cuerpo y que se expresa con las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan describe lo que el hombre debe de realizar dentro del orden terrenal, el sentido del orden terrenal que reside en el verbo solar. Por ello, Juan pone la atención en lo que desde la cruz del Gólgota fluye como principio ordenador. El evangelista describe que en ese momento el Cristo indica una fraternidad superior a la que se basa en el parentesco sanguíneo. Anteriormente, la fraternidad residía en la sangre. María es la madre que por la sangre dio vida al Hijo, pero el Cristo ordena lo que conduce al amor entre las almas. Al discípulo al que él amaba le da, no la madre por la sangre, sino la madre suya por el Espíritu, y así resuena desde la cruz. He ahí tu hijo y he ahí tu madre. Este sentido ordenador de nuevas comunidades es lo mismo que el sentido del éter de la vida que ordena la vida y que por el Cristo fluye a la tierra. Así vemos que los evangelistas describen el acontecimiento de la venida del Cristo, cada uno desde su propio punto de vista. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en el hecho de que ese supremo acontecimiento se nos relate desde 4 lados, sino que esto nos permite conocerlo verdaderamente si somos capaces de contemplar los 4 aspectos en su conjunto. Así también resulta de lo más natural que aquella confesión de Pedro no se pueda configurar sino en el Evangelio de Mateo. Marcos describe al Cristo como fuerza solar, la fuerza cósmica universal del aura solar, la que, de una manera nueva, fluye y obra en la tierra. Y el Evangelio de Lucas describe especialmente lo interior del Cristo Jesús, el cuerpo astral con que el hombre vive por sí solo en su propia y más profunda peculiaridad. Pues en el cuerpo astral no reside lo que nos hace formar comunidades. La fuerza que conduce a establecer comunidades se halla en el cuerpo etéreo. Lucas no tiene motivo para hablar de la fundación de una comunidad, ni tampoco lo tiene el autor del Evangelio de Juan. Mateo, en cambio, describe al Cristo Jesús como hombre, lo que particularmente le da motivo para referirse a las condiciones que tienen que ver con que Dios apareció como hombre entre hombres. Por ello, debió también tratar lo relativo a las comunidades humanas. Así comprenderemos que únicamente en el Evangelio de Mateo figuren esas palabras tan discutidas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o comunidad. Actualmente, en las discusiones de los teólogos concernientes a estas palabras, se encuentran argumentos bastante extraños, pero ninguno de ellos comprende su profundo sentido. Quienes las rechazan lo hacen porque esas palabras sirvieron para fundar sobre ellas la institución exterior de la Iglesia Católica. Ciertamente, esto puede ser motivo
abusar de ellas. Sin embargo, no prueba que hayan sido insertadas para favorecer dicha iglesia. También hay quien dice que el Evangelio de Marcos habría sido el primero de todos y que Mateo y Lucas habrían copiado de él ciertas partes y, además, agregado otras cosas. De esta manera, Mateo habría insertado las referidas palabras con el fin de dar su apoyo a la comunidad. Si bien existen textos antiguos que dan lugar a dudas con respecto a ciertos pasajes de las Escrituras, también es cierto que las palabras en cuestión pertenecen al tesoro más auténtico de los Evangelios, ya que no hay ni posibilidad filológica de ponerlas en duda. Desde el punto de vista filológico, nada puede oponerse a la autenticidad de las palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni de las otras. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Naturalmente hay que confiar en las personas que conocen los respectivos textos por haberlos visto en su origen. Todo esto corresponde a la naturaleza del Evangelio de Mateo. En él notamos que el Cristo aparece verdaderamente como hombre y con esta llave en la mano comprendemos este Evangelio en todos sus pormenores e incluso en cuanto a las palabras que el Cristo da a sus discípulos o bien a otros oyentes.